Señoras y señores, ¿cuánto falta para que arranque el mundial? 3 meses. No falta nada, chat. No falta nada. Dame clima mundialista. Hablemos de fútbol. Hablemos de mundiales. Hoy tenemos un video polémico para reaccionar. Hoy tenemos un video donde podemos irnos a las manos. Pero el debate de este video va a arrancar con una pregunta. Díganme una selección que para ustedes robó mucho en mundiales. Una selección que ha sido muy beneficiada en los mundiales. En esta hermosa Copa del Mundo. Yo creo que una selección, muy beneficiada, es difícil, pero bueno, Inglaterra ganó un mundial con un gol que no fue. Mucha gente del chat está poniendo Argentina. Yo creo que Argentina fue beneficiada y también fue muy perjudicada. Para mí tiene un poco de las dos Argentina. Acá dicen Italia, Italia con los primeros 2 mundiales que ganó, pero creo que ahí nos vamos del terreno futbolístico. Algunos ponen Alemania, Alemania beneficiada en mundiales. Y hay un penal que le dan en la final del 74 contra Países Bajos que es polémico. Bueno, las 2 finales que le ganan Argentina son polémicas. Un penal que para mí no era, que le cobran para que sea campeón. Y en 2014 la jugada de Neuer con Higuaín. Es verdad que Alemania tiene lo suyo, es cierto. Holanda ponen acá también. Y Holanda sí, capaz la semi contra Uruguay en Sudáfrica. Puede ser. Pero bueno, acá vamos a ver directamente algo más puntual todavía. Mucho más entretenido, pero también mucho más polémico. Hoy vamos a ver un video, muchachos, que consiste en los 10 mayores robos en la historia de los mundiales. Díganme uno que se le venga en la cabeza rápido. Un robo que ustedes se acuerdan de un mundial que fue un robazo histórico. Bueno, Corea contra España en 2002, cuartos de final, fue un robo histórico. Algunos ponen la mano de Dios. Debatible ese robo. No sé si fue robo, sinceramente. ¿Cuál más tenemos? Holanda contra Uruguay. No diría que fue robo, pero si tenés muchos errores que condicionan la cancha, te sacan del mundial. Y eso puede ser también, ¿no, chicos? Vamos con el video, dale. Comenzamos con el gol fantasma en la final del... No, esta recién es la 10ª. Este video va a ser muy polémico, Si un gol que decidió una final de un mundial es la 10ª. Muchachos, vamos a verlo, después lo analizamos, pero lo que vamos a ver ahora es robo, pero sin igual, Sin igual, Mundial 1966, Inglaterra se metía por primera vez a una final del mundo. Y hasta ahora única. Nunca más Inglaterra volvió a disputar una final de un mundial. Para que tengamos en cuenta lo que fue este robo. Porque Alemania jugó 8 finales del mundo, Inglaterra 1. Era su mundial, jamás habían llegado a una final y la sombra del fracaso en su propia casa era la posibilidad que el orgullo británico no podía permitirse. Enfrente tenían a una Alemania que ya sabía lo que era ser campeona y que nos iba a intimidar por los 98,000 espectadores en Wembley. El partido fue una guerra de nervios que terminó 2-2 en el tiempo regular. Partidazo igual, final infravalorada esta. Terminó 2-2 en 90 minutos, buenísima. Pero lo que definió este torneo ocurrió en el minuto 101. Minuto 101 de la largue. Atención. Geoff Hurst sacó un disparo potente que impactó en el travesaño. El balón picó sobre la línea de gol y salió disparado hacia afuera. Los ingleses celebran, los alemanes siguen jugando, el árbitro está perdido, no vio nada, pero el Liniers, sin una toma clara, sin tecnología y con la presión de todo el estadio encima, marcó el gol. ¡Qué locura, hermano! Pica la línea y sale y cobró gol. Los jugadores alemanes rodearon al árbitro en un gesto de absoluta impotencia, pero la decisión estaba tomada. Inglaterra se ponía 3-2 con un gol fantasma que hasta el día de hoy, con reconstrucciones digitales modernas, se ha demostrado que no debió subir al marcador. Inglaterra levantó su única Copa del Mundo bajo la sospecha eterna de un torneo diseñado para su coronación. Entonces, después de esto, Inglaterra ¿se puede quejar de un gol con una mano? Amigo, ganaste un mundial con un gol que no fue en la final. Dejate de joder, Inglaterra. Dejate de joder. 34. Mira, no lo quería decir porque imaginé que lo iba a decir. Esto ya es una de las historias más locas de la historia del fútbol. 4 años después, el fútbol decidió que las deudas no caducan. ¿Cuánto tiempo fue? 34 años después, el fútbol decidió que las deudas no caducan. Octavos de final de Sudáfrica. Para mí hizo mal la cuenta igual, Fue 66-2010. Es más tiempo, amigo. 44 años. 44 años después. África 2010, Inglaterra contra Alemania. Los ingleses llegaban con la generación dorada agotando sus últimos cartuchos, mientras que una joven Alemania, comandada por Thomas Müller y Mesut Özil, amenazaba con pasarles por encima. Que alguno del chat nos explique esto. Para ustedes existe el karma, es mucha casualidad, coincidencia. Para ustedes, ¿qué es esto que vamos a ver ahora? El partido empezó siendo de pesadilla para los británicos. Alemania se puso 2-0 arriba en apenas media hora, pero Inglaterra reaccionó. Hobson acortó distancias y un minuto después, el destino decidió que era hora de ajustar cuentas. Frank Lampard recibió el balón y sacó un disparo que superó. El partido iba 2-1. A Manuel Neuer, el balón pegó en el travesaño, picó dentro de la portería y volvió a salir. Fue tan evidente que los narradores ya gritaban el gol y el propio Neuer recogió la pelota y sacó rápido para intentar engañar. Lo logró. El árbitro y su asistente no pitaron nada. Que sigan jugando. No era una apreciación subjetiva. Era un gol legal que tuvo. O sea, Inglaterra-Alemania pegan el travesaño, la pelota entra
entra, la agarra Neuer y no cobran gol. Es exactamente lo mismo que pasó en esa final, pero al revés. Y las dos veces fue un horror arbitral. Pero en una benefició a Inglaterra y en otra a Alemania. El estadio vio Inglaterra, que se veía con el 2-2 y el impulso anímico para remontar, se desmoronó mentalmente ante la injusticia. En un golazo de Lampard encima. Alemania aprovechó el caos y terminó goleando 4-1, mandando a casa a una Inglaterra humillada. Las consecuencias de ese error arbitral cambiaron el fútbol para siempre. Fue el último empujón que necesitaba la FIFA para dejar de resistirse a la tecnología y aceleró la implementación del ojo de halcón para el mundial siguiente. Otro de los robos más conocidos. Bueno, sí, che, está arrancando con los robos más conocidos y polémicos, Mundial de Corea-Japón 2002. Un asco lo que pasó en este mundial, un asco. Es el de Corea del Sur. En el mundial de 2002, Corea del Sur era el anfitrión, superaron la fase de grupos y en octavos de finales tocó enfrentarse a Italia. La Azzurra estaba plagada de estrellas como Totti, Del Piero, Buffon y Vieri. Se enfrentaron. Che, ¿puedo tirar un facto, chat? Es un poquito amargo Italia. No me digan que no, amigo. No me digan que no. Una selección que se considera la tercera o cuarta más grande de la historia del fútbol, que tenga 20 años sin jugar octava final de un mundial, son amargos. Un poquito pecho es. Está bien, y tiene 4 mundiales. No deja de ser un poquito pecho es. Un poquito pecho frío es Italia, amigo. Son amargos, Enfrentaban a una Corea que corría como si no hubiera un mañana, pero el protagonista no fue un jugador, fue el árbitro ecuatoriano Brian Moreno. Lo que hizo Moreno fue una ejecución deportiva, anuló un gol de oro legal a Tomase, ignoró faltas criminales de los coreanos y para cerrar el círculo, expulsó a Francesco Totti por una supuesta simulación en el área, que era un penal clarísimo. Corea aprovechó el hombre de más y en los tiempos extras se impusieron. Italia quedó fuera, pero si eso fue un escándalo, lo que le hicieron a España en cuartos de final fue Qué locura igual, amigo. Anuló un gol de oro y echó a Totti para no cobrar el penal que correspondía. Y lo de España fue mucho peor. Un atraco a mano armada. La selección de Camacho llegaba con la ilusión de romper su maldición histórica, pero se topó con el árbitro egipcio Gamal Al-Gandur. España marcó 2 goles legales que fueron anulados de forma inexplicable. El más recordado ocurrió en los tiempos extra. Un centro de Joaquín que Morientes anotó. ¿Cómo no valió este gol? Linier levantó la bandera señalando que el balón había salido por la línea, pero en las repeticiones se vio que el balón nunca salió. Se fueron ¿Qué cobró, amigo? a penales y ahí el arquero surcoreano atajó el único penal de la tanda. Se adelantó como 2 metros para atajar el disparo de Joaquín, pero para los árbitros fue legal. ¡Qué robo, por favor! España fue eliminada y los anfitriones avanzaron a semifinales, donde finalmente cayeron. Mundial México 1986. Bueno, a ver, para mí hay que entender algo antes de ver esto, y es que antes del VAR, el árbitro podía equivocarse, amigo. O sea, los árbitros no son perfectos, son seres humanos que están tratando de hacer lo mejor en un partido de pura concentración, y puede pasar que el jugador lo engañe y se aproveche y el jugador saque ventaja de que el árbitro no pueda llegar a ver bien la jugada. Eso en el fútbol pasa también, Lo digo porque parece que desde la era VAR no se puede equivocar el árbitro, y no es así. Inglaterra y Argentina se enfrentaban en los cuartos de final. El Estadio Azteca no era solo un campo de fútbol, era una olla a presión cargada de simbolismo político y una tensión que trascendía lo deportivo. Solo habían pasado 4 años de la Guerra de las Malvinas. En ese contexto de revancha nacional, Diego Armando Maradona, uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol, estaba a punto de ejecutar el engaño más famoso de todos los tiempos. Corría el minuto 51 cuando un despeje fallido del defensa mandó el balón al área, que pareció un cabezazo, fue en realidad un puñetazo. ¿Qué cabezazo metió el Diego? Tremendo. Certero que mandó el balón al fondo de la portería. Yo no veo mano. Mientras los ingleses corrían desesperados hacia el árbitro señalándose la mano, Maradona salía celebrando, pidiendo a sus compañeros. Igual para fuera de joda, chat, obviamente es mano, todo lo que quieran. ¿Qué aura esta foto? ¿Me bancan? Amigo, Diego Armando Maradona, en un partido que estaba viendo todo el mundo por el trasfondo que había en Argentina e Inglaterra en un mundial, marcó los 2 goles más famosos de la historia del fútbol en 3 minutos. Un gol con la mano y después el mejor gol de todos los tiempos. En 3 minutos. Minuto 51 y minuto 54. Compañeros que lo abrazaran para que el juez no sospechara, con el gol del siglo que terminaría por matar a los ingleses. Ya está. Este gol tiene que valer doble. Para Inglaterra, aquello fue un trauma que nunca dejó de sanar, una trampa que los dejó fuera de un mundial del que se sentían candidatos. Dejen de llorar, ingleses. Esa mano encaminó a Argentina a ganar la Copa del Mundo. Para las semifinales de Sudáfrica. Mirá, lo puso, que en el chat lo habían puesto. ¿Qué hubiese pasado si la final era Uruguay versus España? África 2010, Uruguay llegaba como el último representante de América. Qué lindo equipo que tenía Uruguay, amigo. Piensen que hubo 4 selecciones de Sudamérica jugando los cuartos de final del Mundial 2010. Y 3 de Europa. Y 1 de África. Y en la semifinal quedó un solo de Sudamérica, boludo. Y 3 europeas, ¿no? Solamente quedó Uruguay. Qué equipazo igual, Ahí se enfrentaban a Holanda. En este caso no se trató de un solo error arbitral, sino que fueron un constante de decisiones arbitrales que fueron inclinando la balanza a favor de una Holanda que parecía tener el camino pavimentado hacia la final. Es verdad eso. Antes de que Van Bronckhorst marcara el primer gol, hubo una falta clara de Van Bommel sobre Gargano que el árbitro decidió ignorar. Fue el primer aviso de lo que sería una constante. Van Bommel repartió falta, boludo. con total impunidad, sin recibir Mirá cómo
¿Cómo? No toca la pelota aparte, va directo a Gargano. Era una advertencia. El momento de quiebra absoluto llegó en el segundo tiempo con el marcador empatado. Sneijder disparó puerta y el balón terminó en la red, pero Robin van Persie, en una posición de fuera Claro, encima Holanda se pone 2-1 con un gol en de offside. juego evidente, intentó participar en la trayectoria del balón, interfiriendo en la visión de Muslera. Para cualquier reglamento eso es un gol anulado, pero para el ¡Qué hijos de p*** estos holandeses, por Dios! árbitro y su asistente fue el 2-1 que sepultó anímicamente a Uruguay. Encima, ¿cuándo Uruguay va a volver a jugar una semifinal de un mundial? Ahí rompió una racha de 40 años sin jugarla, porque la jugó en el 70, la jugó en 2010, no sé cuándo va a volver, la verdad. El mismo Liniers, que en la primera mitad le había cobrado un fuera de juego inexistente a Cavani cuando se iba solo al gol, decidió quedarse estático cuando el beneficio era para los europeos, e incluso en la última jugada del partido, una mano intencional de un defensor holandés en la media luna del área fue ignorada por el árbitro. Encima, ese tiro libre Forlán la podía meter tranquilamente. Era un tiro libre directo y la posibilidad de un empate que nunca llegó. El árbitro no marcó la mano y en cambio pitó el final, provocando fuertes reclamos de los futbolistas uruguayos. Uruguay se fue eliminado, con la sensación de que fueron robados. 3-2 perdió Uruguay ese día. Muy duro, la verdad, Y al año siguiente ganó la Copa América igual. Gran generación. La última gran generación uruguaya. De selección, por lo menos, porque de jugadores esta es muy buena también. Mirá, boludo. Este partido yo lo vi completo, amigo, me lo reacuerdo. ¿Saben qué fue muy sorpresivo en ese momento? Fue muy sorpresivo el gol que le mete Gio dos Santos a Holanda. Porque recién arrancaba el segundo tiempo, México iba 0-0, pero estábamos todos, por así decirlo, esperando el gol de Holanda, porque en un momento iba a llegar. Y de golpe mete un golazo Gio dos Santos, pero golazo, Y se pone 1-0 México, y ahí todos dijimos, amigo, México va a dejar afuera Países Bajos. Pero bueno, no se dio. En el siguiente mundial, Brasil 2014, Holanda volvió a avanzar de fase con decisiones arbitrales bastante polémicas. Eran los octavos de final y México tenía a Holanda contra las Este gol decía yo. Mira, apenas arrancaba el segundo tiempo. Me lo reacuerdo, cuerdas. Después de un golazo de Giovanni dos Santos que puso a soñar a todo un país, la selección mexicana estaba a unos minutos de romper la maldición del quinto partido, pero en el Estadio Castelao, el Destino y Arjen Robben tenían preparado un guión diferente. Holanda se fue encima en los minutos finales y Sneijder logró empatar al 88. El partido parecía destinado a los tiempos. Igual es verdad que si bien fue un robo, lo difícil Holanda ya lo había hecho, que era empatar el partido. Porque el gol del empate llega al minuto 88 y fue un gol completamente válido. El robo fue que después le cobraron un penal que no era. Pero bueno, obviamente esto es inchequeable. Yo creo que si iban a larga y ganaba Holanda. Pero es inchequeable eso, obviamente, ¿no? Si el penal hubiese significado el 1-1 sería más robo todavía. Hasta que en el agregado, Robben encaró a Rafa Márquez en la línea de fondo, buscó el contacto y ante el mínimo roce se lanzó al césped con un clavado que convenció al árbitro para marcar penal. La imagen se repitió 1000 veces en las pantallas de todo el mundo. Robben volando, Márquez retirando el pie y una nación entera gritando no era penal. Huntelaar no perdonó desde los 11 pasos y México quedó fuera del mundial. Gol de Huntelaar. La forma más cruel posible. El propio Robben admitió que se echó un clavadazo y hasta la fecha los jugadores neerlandeses admiten que no era penal. Pero pasó mucho tiempo ya. Volvemos a México 86, uno de los mejores mundiales de la historia. Esa no fue la única vez que el arbitraje perjudicó a México. 28 años antes, en el Mundial de 1986, el equipo de Bora Milutinovic se planteó. Pero para. ¿Vos me estás diciendo que México fue perjudicado en un mundial que ellos mismos organizaron? No, es una locura, boludo. Lo organizaste vos el mundial, amigo. ¿Cómo te van a robar? ¿Me estás jodiendo? En los cuartos de final frente a la poderosa Alemania. Encima cuartos de final contra Alemania. El estadio universitario estaba encendido, convencidos de que esa tarde el Tri daría el salto definitivo a la élite mundial. Claro, es verdad, México iba a llegar por primera vez en su historia a una semi. Sin embargo, nadie contaba con que el árbitro colombiano Jesús Díaz se convertiría en el villano principal de la película. El partido fue una batalla táctica cerrada, con México dominando el ritmo y Alemania aguantando los embates. En los minutos finales, con el cansancio al límite, llegó el momento que pudo cambiar la historia del fútbol mexicano. Francisco el Abuelo Cruz aprovechó un balón en el área y con un remate certero venció a Schumacher. El estadio explotó, México estaba en semifinales, pero solo por unos segundos. Jesús Díaz anuló el gol de forma incomprensible. No me digas que este gol que le anularon era válido. Señalando una supuesta falta previa que nadie más vio en el campo, las repeticiones nunca mostraron una infracción clara. Por el contrario, mostraron un gol legítimo que fue arrebatado sin explicación técnica. Sí, pará, fuera de joda, mexicanos no conocía esta historia. Es tremendo lo que está contando. México debió haber jugado la semifinal del Mundial del 86. Encima, la final termina siendo Argentina-Alemania. No es la final de Argentina-México. Igual, para la carrera de Maradona y para lo que es la figura de Diego Armando Maradona, en el relato le conviene mucho más ganar una final de Alemania que a México. En ese Mundial, Argentina enfrenta a todas las campeonas del mundo hasta ese momento, menos a Brasil. Enfrenta a Italia, a Inglaterra, a Uruguay y a Alemania. Y a Brasil le gana en el 90, o sea, una locura ese dato. Pero bueno,
Tremendo lo cerca que estuvo México de jugar una semifinal de un mundial. Se apoderó de los jugadores mexicanos, que vieron cómo el árbitro les quitaba el boleto a la siguiente ronda de un plumazo. El impacto de aquel silbatazo fue demoledor. El partido se fue a los penales, donde la frialdad alemana... Encima pasó a Alemania por penales. Che, estoy re sorprendido, en serio, chat. Miren lo cerca que estuvo México de jugar una semifinal. Nunca estuvo tan cerca en su vida. A ver, México solamente 2 veces llegó a cuarto de final de un mundial. 86 y 70. Los 2 mundiales que organizaron. Ahora, esta estuvo mucho más cerca. Terminó por enterrar las esperanzas de un país que se sintió robado en su propia casa. Esa decisión privó a México de jugar una semifinal histórica. La pregunta es contra quién lo hubiera jugado, ¿no? Semifinal del 86. Argentina se la gana a Bélgica. Y Alemania en la semifinal del 86 se la gana a Francia. Francia que venía de ganarle a Brasil, la famosa Brasil del 86, sí. La final del Mundial de Italia en 1990 fue probablemente una de las más grises y tensas que se recuerdan. Qué dolor, por favor. Quiero darles un dato de Argentina y quiero que me digan si es un dato, si les parece una locura este dato a favor de Bilardo o Maradona o si no es la gran cosa. Escuchen bien el dato que les voy a decir. Argentina en mundiales, en 90 minutos, solamente le ganó 4 veces a una selección campeona del mundo, en toda la historia. Hablo de, obviamente, duelos eliminación directa. Las 4 veces fue con Bilardo y Maradona. Fue justamente ahí. A Brasil en el 90, a Uruguay en el 86, a Alemania en el 86 y también le gana en el 86 a Inglaterra, justamente. Las 4 veces fue 86-90. Y encima, otro dato tremendo, es que Argentina con Bilardo eliminó en duelo directo a todas las selecciones campeonas del mundo. Hasta ese momento, ¿no? Eliminó a Brasil, a Italia, a Inglaterra, a Alemania y a Uruguay. Y después, y antes, Bilardo nunca más pudo ganarle a una selección campeona del mundo en 90 minutos. Eliminó a Inglaterra en el 98 por penales y a Francia en 2022 por penales. Yo creo que en 2026 ese dato se va a romper, chat. ¿Me bancan o no me bancan? Para mí Argentina en el Mundial 2026, en 90 minutos, a una selección campeona del mundo le va a ganar. La solución quedó grabada como una de las injusticias más grandes para el fútbol sudamericano. Argentina resistía con lo último que le quedaba frente a una maquinaria alemana que buscaba revancha por lo sucedido 4 ¿Cómo nos robaron ese día? años antes en México. Tras 85 minutos de mucha tensión, parecía que el partido se iría a la larga, cuando el árbitro mexicano Edgardo Codesal y otro ¡Mexicano! ¡Chorro! ¡Colesal! ¡Chorro! el protagonismo. Roberto Sensini fue al suelo para disputar un balón con Rudy Boller, una entrada que parecía no ser de penal, pero Codesal no dudó y señaló el punto penal. ¿Cómo va a ser penal eso, amigo? Las protestas de los argentinos, encabezados por un Maradona furioso que terminó amonestado al minuto 85 le dieron un penal a Alemania, una final que iba 0-0. No sirvieron de nada. Andreas Brehme ejecutó con precisión y Alemania se coronó campeona con un gol que nació de una decisión arbitral. Fue un castigo excesivo para una Argentina que, si bien no brilló por su juego ofensivo, había hecho un ejercicio de supervivencia durante todo el torneo. La final de 1990 no se recuerda por el fútbol desplegado por los alemanes, sino por el silbatazo de un árbitro que decidió el título mundial con una jugada que hasta el día de hoy sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo un error puede manchar la gloria máxima. Fue el mundial con menos goles convertidos en la historia y además de eso, después de este mundial se cambiaron las reglas del fútbol. Después de este mundial se decidió que el arquero no puede agarrar la pelota con la mano cuando se la pasa a un jugador de su equipo, porque en este mundial se la pasaba al arquero y la agarraba con la mano para hacer tiempo. Pero bueno, hubiese sido épico ganarlo, la verdad. Finalmente terminó. ¿Se dan cuenta que los 2 robos más grandes de la historia de los mundiales, según este video, son 2 de Alemania contra Argentina, en 2 finales del mundo diferentes? Terminamos con la final del Mundial de Brasil 2014. Bueno, para mí esta no es robo. Nuevamente Alemania y Argentina se veían las caras en una final 24 años después. Aquella noche el conjunto de Alejandro Sabella no solo luchó contra la precisión teutona, sino contra un criterio arbitral que desapareció en los momentos más críticos. El punto máximo de la polémica llegó al minuto 56. Gonzalo Higuaín buscaba un balón dividido en el área cuando Manuel ¿Es penal o no es penal, chat? Neuer salió a cortar con una violencia desmedida. El portero alemán impactó con el balón, pero en la misma inercia le propinó un rodillazo brutal en la cabeza al delantero argentino. Era un penal y posiblemente una tarjeta roja por juego brusco. Penal y roja. Yo creo que en este partido sí fuimos perjudicados. En el primer tiempo, al minuto 30, le pegan un planchazo a Zabaleta. Howes le pega un planchazo a Zabaleta que era roja directa y no lo expulsa. Con una violencia desmedida, el portero alemán impactó con... Acá dicen, hoy sí, coincido que hoy este penal te lo cobran. Coincido. Pero en ese momento la verdad es que se utilizaba mucho el argumento de que Neuer llegó primero a la pelota. O sea, Neuer toca primero la pelota y después impacta su rodilla en la cara de Higuaín. No quiere decir que por eso no es penal, pero me acuerdo que en ese momento muchos decían que no era penal. Pero en la misma inercia le propinó un rodillazo brutal en la cabeza al delantero argentino. Era un penal y posiblemente una tarjeta roja por juego brusco. Increíblemente Rizzoli no solo no señaló la falta, sino que terminó cobrando infracción de Higuaín. Esa no fue la única mancha. Claro, eso fue lo loco, que cobró falta en ataque. Esa fue la cagada del árbitro. ¿Cómo va a interpretar que falta de Higuaín, boludo? Durante todo el encuentro, Alemania jugó al límite del reglamento bajo la mirada permisiva de los oficiales. Minutos antes, Howes cometió una entrada criminal sobre
Esto decía yo, esto es roja directa. A la media hora del partido. La rodilla de Pablo Zabaleta, que debió ser expulsión directa, pero Rizzoli se conformó con una tarjeta amarilla que supo a poco. Esa falta de autoridad permitió que el juego físico de los alemanes desgastara a una Argentina que ya venía castigada por el cansancio de las prórrogas anteriores. El partido derivó en los tiempos extra, donde Mario Götze terminó con la ilusión argentina. De esa forma, Argentina perdió la final del Mundial. Che, loco, voy a dejar un me gusta, voy a aplaudir al que hizo este video. Por un tema de que toda la gente que dice que Argentina es beneficiada en los mundiales es gente que no conoce la historia del fútbol, amigo. Literalmente Argentina perdió 3 finales del mundo y las 3 finales mundiales que perdió fue muy perjudicada. Las 2 con Alemania que acabamos de ver y una que no puso porque fue hace casi 100 años, que fue en el 1930 contra Uruguay, donde pasaron muchas cosas polémicas. Argentina ganaba 2-1, entretiempo, hubo amenazas, hubo aprietes, final en Uruguay, primer mundial de la historia, es decir, capaz el mundial no era lo que es ahora. Después Uruguay lo gana 4-2. Entonces, las 3 finales del mundo que perdió Argentina fue perjudicada. Para que después digan que robamos o para que después digan que somos beneficiadas. Yo creo que Argentina fue beneficiada, pero fue muy perjudicada también en la historia de los mundiales. Y te venden solamente la parte que les conviene a ellos, boludo. Ahora, qué selección enorme Argentina, 6 finales de mundiales jugó. Y tuvo a los 2 mejores jugadores de la historia. Qué selección enorme. Fuera de joda, si somos objetivos, somos muy grandes, boludo. Muy grandes.